Hola amigos, bienvenidos a un programa más de fotografía. Mi nombre es Mario Benítez y el tema de hoy es Panasonic Lumix G9 Mark II versus la Panasonic Lumix S5 Mark II. ¿Valdrá la pena comprar esta última entrega micro 4 tercios de Panasonic Lumix? Pues bien, veámoslo a continuación. Empecemos. Este video llega gracias a ISO100, la red social especializada para fotógrafos, donde puedes subir de manera gratuita e ilimitada todas tus fotos, incluso a alta calidad, y puedes armar allí tu portafolio, compartirlo con tus clientes y por supuesto también calificar el trabajo de otros colegas. Así que ingresa a iso100.p, sube tu fotografía, compártela con tus clientes, crea tu portafolio online completamente gratis e ilimitado. iso100.p. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a dividir este video. Como ustedes siempre saben, mis suscriptores, yo hago comparaciones, hago versus, hago rankings, y vamos a dividir este video en las cosas positivas, las cosas negativas de la novísima Panasonic G9 Mark II, la última cámara micro 4 tercios con enfoque por detección de fase, que también tiene la S5 Mark II y la S5 2X de Panasonic, y vamos a comparar estas cosas buenas, estas cosas malas con la S5 Mark II, y también vamos a ver más adelante lo que es una comparativa entre los sensores o análisis entre los sensores full frame y micro 4 tercios para saber cuáles son los pros y los contras de cada uno y finalmente llegar a una conclusión acerca de la Panasonic G9 Mark II. Y bien, vamos a empezar entonces con las virtudes o las cosas buenas que tiene la Panasonic G9 Mark II frente a la S5 Mark II. Muy bien, vamos a empezar con las menos importantes hasta las más importantes. Diferencia número 14 y virtud obviamente de la Panasonic G9 Mark II es que tiene un mejor autoenfoque que la Panasonic S5 Mark II. Pero ¿a qué nos referimos con esto? No es que la Panasonic S5 Mark II tenga un autoenfoque erróneo o menor, de menor calidad, de menor rapidez frente a la G9 Mark II. Nos referimos exactamente a que la G9 Mark II ahora nos trae autoenfoque a objetos, a animales, ¿no? Y a personas mejorado. Cuando hablamos de objetos también nos referimos a autos, nos referimos a objetos en movimiento, ¿no? Y a animales en general. Dentro del papel, mejor dicho, sobre el papel y sobre las funciones que se muestran en el menú de la G9 Mark II, digamos que esto no lo encontramos en la S5 Mark II. Virtud número 13 de la Panasonic G9 Mark II es que te ofrece un disparo en ráfaga desde 60 fotos por segundo en autofocus continuo y hasta 75 fotos por segundo en autoenfoque simple, ¿no? El single autofocus. Y además nos ofrece un disparo en ráfaga sin negrear la pantalla, o sea, sin el blackout, como se le conoce en inglés. Y esto es genial porque la Panasonic G9 Mark II está siendo ofrecida, vendida, publicitada como una cámara sobre todo para hacer fotografía y sobre todo para hacer fotografía de acción, por supuesto, ante estos números en ráfaga, ¿no? Y esto obviamente es una ventaja frente a la Panasonic S5 Mark II, que llega apenas a las 30 fotos por segundo con autoenfoque simple. Pero no es que la Panasonic S5 Mark II nos ofrezca una ráfaga pobre, ¿no? Es una ráfaga en números menor, es 30 fotos por segundo en autofocus simple, pero 30 fotos por segundo es un montón, ¿no? 20 fotos por segundo también, por supuesto, 15, 12, 10 es bastante, ¿no? Recuerden que nosotros trabajábamos hasta hace unos años con 5, con 7, ¿no? Con 10 era entre comillas lo máximo, y tener ya 20 ya es una barbaridad, 30, 60 ya es, me parece un exceso, pero para mí no es algo definitorio que me vaya a obligar o a tomar la decisión de utilizar más la G9 Mark II o comprar la G9 Mark II y ya no la S5 Mark II en el caso de que no tuviera ninguna cámara Lumix de Panasonic, ¿no? No es definitivo, pero
ahí está, pongo esta diferencia, sobre el papel están esos números, y para aquella persona que realmente haga fotografías de acción o fotografías de animales, fotografía de aves, fotografía silvestre, pues entonces le va a servir seguramente muchísimo. Virtud número 12 de la Panasonic G9 Mark II es que en ráfaga, en mecánico, porque lo anterior que vimos era en electrónico, en mecánico te bota hasta 14 fotos por segundo en autofocus simple y hasta 10 fotos por segundo en autofocus continuo, nuevamente sin blackout, sin negrear la pantalla. Y una cosa adicional es que a tener en cuenta es que cuando utilizas el disparo con obturador mecánico, no está activa la opción de tomar una prefoto, ¿no? Que ya la vamos a ver más adelante. Pero cuando disparas con el obturador electrónico, que era la virtud anterior, allí sí está disponible presionar el botón, ¿no?, de disparo, y te hace una prefoto que vamos a ver más adelante. Eso hay que tenerlo en cuenta. Virtud número 11, y esta es una virtud que seguramente le va a interesar a la gente que hace fotografía de acción o fotografía de animales, de aves, y tiene que ver con el buffer, ¿no? Esta cámara ofrece una increíble capacidad de almacenar fotos en memoria temporal o en buffer mientras estás haciendo el disparo en ráfaga. Te permite hasta 200 fotos en formato RAW, y esto es una barbaridad de cantidad, y es aproximadamente unos 8 GB de buffer que te ofrece esta Panasonic G9 Mark II, y estoy seguro que aquellas personas que utilicen esa cantidad de fotos, 200 fotos en RAW, 8 GB el equivalente, ¿no?, y que hagan pues continuamente disparos durante varios segundos, disparos en ráfaga, pues van a agradecer muchísimo. Virtud número 10, y es que la Panasonic S5 Mark II tiene una corrección de rolling shutter, ¿no?, a diferencia de la Panasonic S5 Mark II, pues que no tiene esta corrección. Y esto nos ayuda bastante cuando grabamos video y hacemos tomas con movimiento horizontal de izquierda a derecha, paneos relativamente rápido, y entonces pues las formas que son verticales se van a ver inclinadas, ¿no? Y obviamente también esto ayuda bastante en fotografía, cuando por ejemplo alguien va a batear muy fuerte, se ve que el bat de béisbol, cuando alguien batea demasiado rápido, ¿no?, si tiene un rolling shutter muy pronunciado, entonces se va a ver doblado, se va a ver deformado el bat de béisbol o cualquier cosa que sea vertical que pase a gran velocidad, ¿no? Esto la Panasonic G9 Mark II lo tiene mejorado, y para gente que hace fotos y también videos de acción es muy importante. Recuerden siempre que la Panasonic G9 Mark II está marketeada como una cámara de fotos sobre todo, y también como una cámara de fotografía de acción. Virtud número 9, la Panasonic G9 Mark II ofrece una velocidad de obturación alucinante, ¿no? Una velocidad de obturación de 32.000 avos de segundo frente a las 8.000 o a los 8.000 avos de segundo como velocidad de obturación que ofrece la Panasonic S5 Mark II. 32.000 avos de segundo. Nuevamente, fotografía de acción. Y eso van a agradecer muchísimo los fotógrafos que se dedican a este rubro. Virtud número 8 de la Panasonic G9 Mark II frente a la S5 Mark II es que esta última cámara micro 4 tercios de Panasonic tiene una función llamada precaptura, que lo que hace es que mientras tú estás, o sea, para temas de acción nuevamente, si tú presionas el obturador para enfocar, ya está tomando fotos hasta 1.5 segundos antes de que tú presiones el obturador hasta el fondo y empiece a tomar las fotos. Esto parece, no es nuevo, pero igual me parece algo inusual. La verdad, yo nunca he tenido una cámara que haga eso, pero nuevamente para fotógrafos de acción, de naturaleza, ¿no?, de aves y todo, pues van a agradecer muchísimo tener esta funcionalidad, porque a veces cuando uno está enfocando un baile, un movimiento o un ave que está volando, ¿no?, a veces hasta que uno presiona el obturador te pierdes de ciertos momentos o de ciertos instantes previos a la acción, y para eso, pues teniendo esta funcionalidad activa, tienes hasta 1.5 segundos
antes de presionar el botón, o cuando tú ya presionas el botón y revisas la cámara, te das cuenta que hay fotografías desde 1 hasta 1.5 segundos antes de haber presionado el obturador hasta el fondo. Y esto me parece realmente interesante. Virtud número 7, y tiene que ver con uno de los primeros puntos que mencionamos, pero quiero hacer hincapié en que a nivel de software han mejorado el autoenfoque de la Panasonic G9 Mark II frente a la S5 Mark II, y hacer hincapié en la detección de ojos de animales, ¿no? Funciona excelentemente bien, incluso funciona hasta en insectos, ¿no? En aves, en perros, en cualquier tipo de animal, el autoenfoque al ojo funciona muy bien. Virtud número 6, y esta virtud me parece muy interesante y muy salvadora en el momento en que la necesitemos. Tenemos esta funcionalidad llamada Near and Far Autofocus. Es una funcionalidad que, programando ciertos botones de la cámara, ¿no? Si tú quieres, pueden ser cualquiera de los botones de la parte trasera, pero también sobre todo los dos botones de la parte de adelante que tiene la Panasonic G9 II, ¿no? Dicho sea de paso, tiene un botón más en la parte de adelante que la S5 Mark II. Tú puedes programar para que un botón u otro, o cualquier otro botón, pues tenga la funcionalidad Near and Far Autofocus. ¿Y qué hace esto? Esto hace que en momentos, por ejemplo, en donde te encuentras, vamos a suponer, en una situación en la que tú quieres enfocar algo que está al fondo, en el background, pero por las condiciones en las que te encuentras hay algunos obstáculos u objetos delante de, ¿no? A veces para la cámara es un poco difícil definir o decidir qué es lo que va a enfocar primero, ¿no? Tú quieres enfocar al fondo, pero de repente las cosas que se atraviesan, como pueden ser, como estoy mostrando en pantalla, unas barras de una ventana, ¿no? O un gras, un arbusto, hace que la cámara enfoque primero a eso. Entonces, programando estos botones Near and Far Autofocus, tú puedes decirle a la cámara dónde quieres que enfoque, al fondo o al frente, ¿no? De manera muy rápida, y hace el cambio de manera muy rápida. Y yo creo que sobre todo, por ejemplo, para los fotógrafos de aves, me imagino que ellos a veces están pues en arbustos o de naturaleza en general, quieres fotografiar al león o quieres fotografiar a, no sé, te vas al zoológico, a la jirafa, al elefante, a los animales. Hay objetos que a veces se te atraviesan, están en medio de tu toma, y entonces esta funcionalidad va a ser muy útil y muy salvadora, y te va a permitir tanto en foto como en video pues sacar el momento, el instante que necesites. Virtud número 5 de la Panasonic G9 Mark II, y tiene que ver casi con todo lo que hemos visto desde la virtud número 14, y es que la Panasonic G9 Mark II es una cámara que está, como ya lo he mencionado también, mejor preparada para fotografía, ¿no? Tenemos el elevado número de fotos por segundo que hace en ráfaga, la enorme velocidad de obturación. También hablamos de esta funcionalidad del Near and Far Autofocus, ¿no? Hablamos del 200 fotos en RAW para el buffer, ¿no? O para la memoria temporal, la velocidad de autoenfoque, y todas estas cosas hacen que la cámara esté mejor preparada para fotografía. Pero, o sea, a comparación de la S5 Mark II, ¿no? Y esta es una virtud, pero no significa que esta cámara haya olvidado o sea una cámara de video, ¿no? Menor a la S5 Mark II. Y eso es lo interesante, porque ya aquí continuamos con algunos puntos o algunas virtudes que tienen que ver con el video. Virtud número 4, y es que la Panasonic S5 Mark II puede grabar en una memoria externa SSD. La Panasonic S5 Mark II no puede hacer eso, ¿no? Eso lo hace la S5 Mark II X, pero la G9 Mark II ya lo trae de fábrica. Ya tienes esta funcionalidad de grabar en un disco SSD externo, y eso te va a permitir bueno, muchas ventajas, como tener mucho más espacio, grabar a velocidades o a tasas de video mucho más altas, acceder al formato Apple ProRes
y por supuesto la facilidad de que después de que terminas de grabar, pues sacas el disco SSD, lo conectas a tu computadora y puedes empezar a trabajar directamente allí sin necesidad de sacar la tarjeta de memoria y copiar al disco duro o copiar a tu computadora, ¿no? Y esto realmente es sorprendente y es una funcionalidad que tiene la S5 Mark II X, que es una cámara pensada sobre todo en video y es una cámara pues más cara y más pro, ¿no? Pero la G9 Mark II ya lo trae por defecto. Virtud número 3 es que la Panasonic G9 Mark II, prepárense, graba en 4K hasta 120p. Esto obviamente la Panasonic S5 II no lo hace, no solamente graba en 4K a 30p sin recorte y a 60p con recorte. A 120p no graba la Panasonic S5 Mark II, pero la G9 Mark II sí lo hace en A24, a 30, a 60 y a 120p en 4K sin recorte. Y esto es alucinante, esto es excelente para los videógrafos. Virtud número 2, y es que la Panasonic G9 Mark II prácticamente con todas las funcionalidades que estoy poniendo, pues se planta así frente a la S5 Mark II y dice: yo soy tu hermana menor, pero estoy haciéndote la guerra. Y es que justo en una de las funcionalidades que la S5 Mark II tiene, y es la estabilización. Resulta que la G9 Mark II tiene una estabilización de hasta 8 pasos. La hace la cámara más estable, la cámara de lente intercambiable más perfecta para hacer vlogging o para hacer movimientos, ya prácticamente olvidándonos del gimbal. El gimbal nos va a dar un look, ¿no?, mucho más robótico, mucho más perfecto, ¿no? Pero si no usamos gimbal, en el caso de la S5 Mark II y en el caso específico de la G9 Mark II, que tiene una estabilización de hasta 8 pasos, pues hace que tus movimientos sean más naturales y obviamente más estables y más fluidos, y eso me parece un golazo. Tanto es así que la estabilización de la G9 Mark II que también tiene la funcionalidad de tomar fotos en ultra resolución a 96 o a 80 megapíxeles, y en el caso de la S5 Mark II, por ejemplo, esta funcionalidad se hace solo con trípode, pero como la G9 Mark II tiene una estabilización de hasta 8 pasos, ya no necesitas el trípode. O sea, para hacer esa toma de fotos o esa foto a 96 o a 80 megapíxeles de resolución, basta con que tengas en la mano, porque su estabilización es tan buena que no necesitas trípode. Así que esto me parece alucinante. Y virtud número 1 de la G9 Mark II es que su cuerpo es idéntico a la S5 Mark II. Y aquí tiene algo que ver mucho ya la marca, ¿no? Este es un tema de Panasonic. Como yo siempre he dicho, Panasonic entrega más por menos. Y Panasonic, yo siento que en Panasonic, en sus cámaras Lumix y en general en todas sus líneas de cámaras, ellos están siempre, o sea, tienen un plan a futuro y hacen las cosas bien. No como Canon, por ejemplo, que hace las cosas siempre quitándote, ¿no? Te da algo, pero te quita algo. Te da algo, pero te quita algo. ¿Quieres algo más? Bueno, paga mucho más. Y así. En el caso de Panasonic, yo siento que esto obedece al siguiente razonamiento, ¿no? Muy bien, tenemos una cámara que ahora va a estrenar el autoenfoque por fase, ¿no? Detección de fase, autoenfoque por detección de fase. Entonces saquemos la S5 Mark II y la S5 Mark II X. ¿Cuál va a ser nuestra siguiente cámara? Bueno, no hay que olvidarnos de nuestros usuarios de micro 4 tercios. No hay que olvidarnos de ese público. Saquemos también una cámara en micro 4 tercios que tenga también el autoenfoque por detección de fase. ¿Y qué cuerpo lo hacemos? ¿En qué cuerpo le hacemos? ¿En qué cuerpo ponemos esta tecnología? Pongámosle en el mismo cuerpo de la S5 Mark II. Todos los controles son idénticos, prácticamente el tamaño también, el peso también. Solamente, hasta donde yo he visto, tiene un botón adicional en la parte frontal del cuerpo, ¿no? Que justamente es lo que te va a permitir con comodidad, por ejemplo, hacer la configuración para el Near and Far Autofocus que acabamos de hablar, ¿no? Y esto me parece alucinante. O sea, este concepto, ¿no?, que tiene Panasonic de entregar una cámara
micro 4 tercios con autoenfoque por detección de fase en el mismo cuerpo de una cámara full frame como la S5 Mark II o S5 Mark II-X me parece una lógica, una manera de pensar muy positiva y que me hace todavía estar más contento, más a gusto como usuario de una marca como Panasonic Lumix. Así que muy bien ganado esa primera virtud dentro de este ranking de las cosas buenas de la Panasonic G9 Mark II. Vamos a hacer una virtud bonus de la Panasonic G9 Mark II y es que utiliza la misma batería que la Panasonic S5 Mark II. Yo tengo una batería obviamente que vino con la cámara, aparte me compré una batería de repuesto, también Panasonic original, pero luego como la Panasonic S5 Mark II tampoco viene con cargador, entonces me compré un cargador de batería que me incluía 2 baterías, ¿no? Y entonces tengo 4 baterías para la Panasonic S5 Mark II. Y lo bueno es que para la G9 Mark II tengo baterías de sobra, ¿no? Tendría baterías de sobra en el caso de comprármelas porque utilizan la misma batería. Y ahora nos vamos con las cosas malas de la Panasonic G9 Mark II y también tenemos, por supuesto, un ranking con estos defectos. Señores, prepárense, defecto número 6. Y es que la Panasonic G9 Mark II frente a la S5 Mark II no tiene un ventilador, no tiene un escape o un conducto donde pueda circular el aire para que la cámara no se sobrecaliente. ¿Y esto es malo? ¿Es realmente malo? Bueno, no, realmente no, porque recordemos siempre que la Panasonic G9 Mark II está pensada para una cámara especialmente de fotografía. Como ustedes han podido ver, también tiene virtudes con respecto al video que no son para nada desdeñables ni para nada básicas, sino son muy avanzadas. Pero el hecho de que no tenga ventilador no significa que la cámara se va a calentar pues a la media hora, a los 45 minutos, como me pasaba con la Canon R6 y con todas las Canon de R6 para abajo, ¿no? O a la hora, o a la media hora, o a la hora y media, a las 2 horas, no. Porque ya se han hecho pruebas de usuarios que han estado hasta 1 hora y media, hasta 2 horas grabando en 4K, obviamente pues a 30p y no se les ha calentado para nada. Pero si tú piensas que vas a usar esta cámara que se está vendiendo y se está promocionando como una cámara de fotos y vas a querer grabar pues 2-3 horas de video continuo en 4K a 60, pues obviamente se te puede calentar, ¿no? Entonces yo no creo que alguien así nada más que piense que va a utilizar su cámara para grabar 2, 3, 4 horas continuas y no quiere que se le caliente y por lo mismo que se le apague la cámara, pues no creo que vaya a pensar en la Panasonic G9 Mark II como una opción, ¿no? Para tal caso, porque están casi al mismo precio, para tal caso compramos la Panasonic S5 Mark II, que sí tiene ventilador y que prácticamente esta cámara no se me ha calentado nunca, ¿no? Bueno, yo le he sentido calientita, ¿no? Que cuando lo he usado durante varias horas, pero nunca siquiera me ha mostrado alguna señal de sobrecalentamiento y por supuesto nunca se me ha apagado. Entonces, es un defecto. Si lo comparamos, ¿no? Si hacemos un versus, como es el objetivo de este video, pero no es algo malo, ¿no? No es algo terrible. Así que ese es el defecto número 6. Defecto número 5. La Panasonic G9 Mark II. Esto es algo un poco tonto, ya lo que voy a decir, pero para mí es un defecto. Y es que los lentes de la Panasonic G9 Mark II no le hacen al cuerpo de la S5 Mark II. Como digo, es un poco tonto, pero para mí es un defecto porque si yo me animara a comprar la G9 Mark II, prácticamente es como que me estaría comprando, bueno, es eso, es otra gama, ¿no? Es otra línea, ¿no? Pero si comparamos, por ejemplo, marcas como Canon, como Sony, que tú sí puedes ponerle lentes APS-C a sus full frame, ¿no? En el caso, obviamente, de Panasonic, que no tiene
línea APS-C, sino tiene una línea más pequeñita que es la micro 4 tercios. De esta línea micro 4 tercios no puedes ponerle sus lentes a los full frame, ¿no? Pero en Canon y en Sony sí, por ejemplo, ¿no? Si agarras un lente 10-18 y se lo pones a una full frame, ¿no? Claro, va a ser su recorte, va a tener sus cositas, pero sí puedes intercambiar los lentes entre los dos cuerpos. Pero como Panasonic pues tiene un sensor todavía mucho más pequeño que el micro 4 tercios, que el APS-C, que es el micro 4 tercios, sus lentes no le hacen. Entonces, para mí es un defecto eso, para mí, ¿no? Porque si yo me comprara, como digo, esta Panasonic G9 Mark II y me comprara lentes para la G9 Mark II, prácticamente es como que si estuviera comprando otra marca, por decir, ¿no? Porque ninguno de los lentes me va a servir ni para uno ni para otro. No puedo cambiarlos, ni para acá ni para allá. Y eso para mí es un problema. Defecto número 4. Y es que la Panasonic G9 Mark II, a pesar de que tiene un buffer tremendo, ¿no? De hasta 8 GB de espacio y que equivale más o menos a unas 200 fotos en ráfaga, el defecto es que una vez que tú terminas de tomar esas 200 fotos en ráfaga, en el caso de que tuvieras la necesidad de hacer eso, la velocidad de escritura en las tarjetas es muy lenta y se demora entre 50 hasta 80 segundos en escribir. Lo estamos hablando que si tú haces esta ráfaga, tienes que mejor dejas la cámara ahí a un costado durante un minuto para que la cámara escriba todas las fotos que ha tomado. Y esa velocidad de escritura es obviamente para mí un defecto, porque ya te imposibilita seguir usando la cámara justamente en momentos en los que estás pues disparando, ¿no? Fotografía de acción, ¿no? Pero si tú vas a disparar 200 fotos o 100 fotos y vas a demorarte entre 50 segundos y 80 segundos hasta esperar que la cámara pues termine de escribir, mejor no usas tanto esa funcionalidad, ¿no es cierto? Entonces eso me parece un defecto y a la vez también una contradicción. Defecto número 3, y es que la Panasonic G9 Mark II en condiciones medianamente extremas, ¿no? De temperatura, ¿no? Y en 4K a 60p ya se sobrecalienta, ¿no? O sea, sí, efectivamente aparece la señal de sobrecalentamiento y corres el riesgo de que tu cámara se apague y que obviamente no puedas trabajar. Pero digamos, en condiciones medianamente controladas de temperatura y grabando a 30p en 4K, ten por seguro que no se te va a calentar con facilidad, vas a poder trabajar durante una hora de corrido. Pero si acaso te encontraras, o sea, si acaso ya compraste esta cámara, ¿no? Y acaso te encontraras pues bajo el sol y tienes que grabar, por ejemplo, que es algo que puede suceder mucho a los fotógrafos o a los videógrafos, en este caso de deportes, que están por ejemplo en la cancha, están bajo un sol inclemente y tienen que grabar un partido, ¿no? O tienen que grabar pedazos o extractos del partido, pues un partido dura 90 minutos, ¿no? Y bajo ese sol pues la cámara se va a calentar, y si vas a grabar en 4K a 60p porque después quieres hacer cámara lenta, entonces es muy probable que justamente también por la falta de ventilador que esta cámara se sobrecaliente y se apague. Y cuando una cámara se sobrecalienta, ya no trabajas tranquilo, ya no trabajas igual, tienes que apagar para que se enfríe. De ahí cuando lo vuelves a prender, se va a volver a calentar muy rápido, ¿no? Y de esa manera pues ya tu trabajo en video ya no es óptimo. Defecto número 2, y ese es un defecto que comparte con la Panasonic S5 Mark II, es que la Panasonic G9 Mark II tampoco trae cargador de batería. O sea, cuando tú lo compras, no trae cargador de batería. Y sí, o sea, es un defecto porque me parece que para lo que cuesta, yo entiendo, o sea, cuesta casi $2.000, igual que la Panasonic S5 Mark II. Pero se supone que es un sensor menor, se supone que es un público menor, ¿no? Y es un público, digamos, menor, quiero decir, no tan exigente, no tan profesional, supuestamente, como el full frame, ¿no? Supuestamente, ¿no? Porque hay muchos profesionales que usan micro 4 tercios y hacen muy buen trabajo. Pero quiero decir, se supone que es una cámara menor, es la hermana menor por el tipo de sensor, y a pesar de que obviamente tiene todas estas funcionalidades, todas estas prestaciones que estoy mencionando, estás pagando un buen dinero y debería incluir el cargador de batería, pero no lo hace. Y el defecto número 1, señores, el defecto número 1 es un defecto
polémico, ¿no? Y es un defecto que te hace reflexionar acerca de esta cámara. Y es que es un defecto que al mismo tiempo parece virtud, ¿no? Es más, fue una de las virtudes que he mencionado hace unos minutos. Y es que la Panasonic G9 Mark II tiene el mismo cuerpo de la S5 Mark II. Tú podrás decir, ¿pero por qué es un defecto? Es que es un defecto porque es una cámara igual de grande que la S5 Mark II. Y supuestamente, ¿no? Si yo voy a tener una cámara igual de grande, una cámara igual de cara, ¿por cuál me voy? Por un sensor más pequeño, como el micro 4 tercios G9 Mark II, o por un sensor más grande, como la S5 Mark II, sensor full frame, ¿no? La idea de utilizar un micro 4 tercios es utilizar un cuerpo más pequeño, es un sensor más pequeño, un cuerpo más pequeño, lentes más pequeños. Pero es un problema para mí, ¿no? Que tenga un cuerpo tan grande para hacer un micro 4 tercios. O sea, como que para hacer una cámara B es muy grande, ¿no? Yo personalmente he estado pensando en comprar una cámara más pequeña para salir a la calle, hacer fotomas, ¿no? Familiares, y salir a divertirme un poco. Y cuando anunciaron la G9 Mark II, pues yo me emocioné, ¿no? Pero pensé que iba a ser un poco más pequeña. Claro, la G9-1 tampoco es más grande que esta, ¿no? Que la G9 Mark II. Pero el hecho de saber de que tiene el mismo cuerpo, el mismo tamaño que la S5 Mark II y es igual de cara, pues para mí es un defecto y me desanima en comprarlo. Muy bien, señores, ahora hemos llegado al punto donde vamos a mencionar, donde vamos a señalar las ventajas de las cámaras micro 4 tercios y las desventajas, ¿ok? Vamos a empezar primero con las ventajas de las cámaras micro 4 tercios. Ventaja número 7 es que en el mercado hay muchísimos lentes micro 4 tercios y en este caso, ¿no? Para Panasonic le hacen, por ejemplo, lentes de las marcas, obviamente Panasonic, Olympus, Samyang, Sigma, Meike, Rokinon, ¿no? Y así puedo seguir, ¿no? Es decir, que tenemos un sistema de lentes muy variado, muy rico en precios, en tamaños, en tecnologías, en aperturas de diafragma, en zoom, sobre todo lentes fijos tenemos muchísimo y también, por supuesto, en precio, ¿no? Así que eso me parece muy importante y es la ventaja de tener una cámara de formato micro 4 tercios. Ventaja número 7 es que una cámara micro 4 tercios al ser un sensor más pequeño con un APS-C que un full frame, le permite a la cámara tener un mayor juego a nivel de estabilización. O sea, que el sensor pueda estar estabilizado y que pueda tener mucho mayor fluidez al momento de hacer tomas con cámara en mano en movimiento, ¿no? Y esto es algo que es más difícil de lograr cuando se trata de sensores más grandes. Pero en el caso de Panasonic, yo siempre lo he dicho también, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, Panasonic le lleva una gran ventaja a cámaras como Canon y sobre todo Sony en cuestiones de estabilización en full frame, ¿no? Y en micro 4 tercios, pues ahora ustedes saben, acabamos de decirlo, con la Panasonic G9 Mark II tenemos hasta 8 pasos de estabilización, que es una barbaridad. Ventaja número 5 de estar en el sistema micro 4 tercios es que tenemos lentes pequeños, ¿no? Lentes pequeños que hacen que la cámara sea muy cómoda de usar, que pese poco, ¿no? Y que haga juego con cuerpos también pequeños. Entonces es una gran ventaja tener lentes pequeñitos comparándolos con su equivalente pues en full frame, ¿no? Con respecto, por ejemplo, el 2470 f2.8 de Sigma que tengo es un lente grande. Si lo comparamos con el 2470 f2.8 de Panasonic, todavía es más grande, pero si lo comparamos con el 1235 en su formato micro 4 tercios, que es el equivalente a 2470, pues es un lente pequeñito, ¿no? Muy pequeño, y esto es una ventaja. Siguiente ventaja es que los lentes
de micro 4 tercios, además que son pequeños, son baratos, ¿no? Podemos encontrar lentes de 150, 200 dólares, ¿no? Hasta obviamente pues también los 1500 dólares, ¿no? Que son ya lentes premium, que por ejemplo este 100-400 último que ha sacado Panasonic, es un lente que está aproximadamente unos 1500 dólares, ¿no? Pero también tenemos mucho por elegir de diferentes fabricantes, y en su mayoría estos lentes obviamente se caracterizan por ser mucho más baratos, a la mitad de precio, incluso menos que los lentes en formato full frame. Siguiente ventaja es que lo mismo que sucede en lentes también sucede en los cuerpos. Tenemos cámaras micro 4 tercios que son bastante pequeñas, bastante portables, y por supuesto también, y esa es otra ventaja, que son cámaras que tienen un cuerpo mucho más barato, ¿no? Un sensor más pequeño, cámara más pequeña y cámara más barata. Entonces aquí estamos viendo prácticamente dos ventajas en una: cuerpo pequeño y cuerpo barato. Esto es importante si lo comparamos con cámaras full frame. Y ventaja número uno, y por eso yo estaba realmente también animado en comprarme una Panasonic G9 Mark II, y es que tenemos más zoom por el factor de recorte, o en este caso por el factor de multiplicación. Ustedes saben que el equivalente de una cámara o de un lente full frame, ¿no?, en la distancia focal, el equivalente es el doble en micro 4 tercios. O sea, si nosotros compramos un lente, por ejemplo, como hace rato mencioné, de 12-35, ¿no?, eso equivale a 24-70, ¿no? Si compramos, por ejemplo, este lente que también he mencionado, Panasonic 100-400, realmente para full frame, realmente es como si en full frame estuviéramos usando un lente 200-800. Y tener un lente, un alcance de 200-800 es impresionante, ¿no? O sea, tenemos la opción de trabajar con mucho más zoom, ¿no?, en cámaras micro 4 tercios. Y esto, nuevamente, para fotógrafos de acción y para fotógrafos de naturaleza, que normalmente pues los animales, las aves están muy lejos, esto sería muy interesante. Ahora vamos a pasar a las desventajas de utilizar cámaras con sensor micro 4 tercios. Vamos a empezar por una ventaja o una desventaja que a mí me parece que no es tan, digamos, crítica, y que incluso ahora se podría ver como una virtud, y es que las cámaras micro 4 tercios tienen un aspect ratio, o sea, tienen un aspecto, ¿no?, que es más cuadrado. Es el formato 4:3, y este formato es más cuadradito, es más cuadrado que las full frame, que son formato 3:2, ¿no?, que obviamente es el que, digamos, se utiliza también en APS-C, ¿no? Es 3:2, que es un poquito más rectangular, más estirado hacia la derecha, hacia los costados, perdón, horizontalmente, mientras que en micro 4 tercios es más cuadradito, ¿no? Y claro, ustedes dirán, bueno, pierdo hacia los costados información. Sí, pero también en teoría ganas hacia arriba y hacia abajo más área, entre comillas, ¿no? Y recuerden que esto se ha puesto muy de moda últimamente porque hay necesidad de grabar en formato vertical para las redes sociales, para stories, para reels y etcétera, ¿no? Y entonces se está publicitando mucho como que este formato 4:3 más cuadrado es beneficioso, e incluso yo he grabado así con la Panasonic S5 Mark II. Puede grabar en lo que se llama esta funcionalidad de grabar en todo el sensor en formato 6K, ¿no? No te lo graba en 3:2 sino en 4:3, y en teoría pues eso es más fácil para hacer recorte porque tienes más altura, ¿no?, para estos formatos o estos videos en formato vertical. Siguiente desventaja, y es que las cámaras que tienen este sensor micro 4 tercios, si bien es cierto tenemos la posibilidad de tener bastante zoom, de tener una distancia focal muy grande, el doble de full frame, también es cierto que es un problema encontrar lentes que sean
lo suficientemente angulares como para hacer vlogging, ¿no? O como para hacer fotografía de interiores. Son lentes que están un poco escasos, ¿no? Tendríamos que hablar de un lente para micro 4 tercios de 8 milímetros, de 9 milímetros, que sería el equivalente a 16 milímetros, ¿no? Pero recuerden que en full frame tenemos lentes de 10 milímetros, ¿no? Que en micro 4 tercios serían 5 milímetros. Y no existen lentes de 5 milímetros para micro 4 tercios. Me parece que ni de 8 o menos de 8, ¿no? Que sería 16 milímetros en full frame, ¿no? Entonces, para hacer vlogging o para hacer fotografía de arquitectura, de interiores o fotografía, digamos, de astronómicas, ¿no? No tenemos estos lentes, o por lo menos los lentes que existen para micro 4 tercios son escasos y no tenemos pues mucha variedad. Desventaja número 2 de utilizar un sistema micro 4 tercios es que, así como la distancia focal es, digamos, el doble, ¿no? Si lo comparamos con full frame, también se reduce el diafragma, también mejor dicho el diafragma o la apertura del diafragma. Si estamos hablando, por eso que en micro 4 tercios hay lentes de 1.7, ¿no? Que en realidad vienen a ser diafragma de 3.5, imagínense ustedes. Y eso es un problema para aquellas personas como yo que les gusta el ansiado bokeh, ¿no? Porque si es 1.7 de apertura, en realidad estamos hablando de 3.5 de apertura. Pero esto no se traduce en que entra menos luz necesariamente, sino esto se traduce en que la profundidad de campo no es tan baja como en la profundidad de campo de una full frame. Porque si estamos hablando de una profundidad de campo de 1.7 en full frame, pues eso te va a asegurar un bokeh delicioso, un desenfoque atrás muy grande. Mientras que en micro 4 tercios no, porque se transforma en un bokeh de 3.5, ¿no? Entonces, para aquellas personas que les encanta el bokeh, que les gusta el desenfoque atrás, ¿no? Que quieren hacer destacar al sujeto por encima del fondo, ¿no? Encontrar un lente luminoso, ¿no? En micro 4 tercios va a ser más caro de lo normal, ¿no? Y encima no vas a lograr ese desenfoque que sí consigues en una cámara full frame. Y por último, señores, desventaja número 1, y que para mí es importantísimo y que prácticamente me hace definir si compro o no compro esta cámara, Panasonic G9 Mark II, es, como ya lo sabrán y no hay nada que hacer frente a eso, es que el sensor micro 4 tercios, al ser más pequeño que una APS-C y más pequeño que una full frame, por supuesto, señores, jala menos luz, ¿no? Gana menos luz, chupa menos luz. Este sensor, al ser prácticamente la, no sé, cuarta parte de un full frame, la cantidad de luz que recoge el sensor es menor. ¿Y esto en qué se traduce? Esto se traduce en ruido cuando uno trabaja con ISOs altos, ¿no? Ya yo hice una comparativa hace algunos meses o años tal vez, de la Canon R6 full frame versus la Canon M50 APS-C, y ahí pongo, ¿no?, la triste realidad o la dura realidad, porque realmente sí se nota, señores, sí se nota en condiciones de poca luz como un sensor full frame recoge más luz y muestra menos ruido que un sensor APS-C. Ahora imagínense ustedes eso en un sensor micro 4 tercios que todavía es más pequeño. Entonces, yo he visto algunos reviews, he visto algunas imágenes donde efectivamente el ISO, ¿no?, prácticamente es 2 pasos, el equivalente a 2 pasos, justamente el doble, ¿no? 2 pasos en comparación a una full frame, y por lo tanto el ruido se hace 2 veces peor, ¿no? Y eso para mí sinceramente es un problema. ¿Por qué? Les voy a decir. Específicamente es un problema porque tú puedes decir no, ISOs altos, bueno, le puedo aumentar el ISO hasta 1600, ¿no? Que ya hasta eso nomás prácticamente es el límite del micro 4 tercios, ¿no?
para tener algo medianamente aceptable. Y luego dices, no, pero le voy a bajar la velocidad, ¿no? Para que entre más luz. Sí, está bien, eso puedes hacer, pero en video solo hasta 50p, ¿no? Hasta 50, perdón, de diafragma. Y puedes hacer en fotos, sí, pero tal vez en fotos donde el sujeto no se mueva, ¿no? Pero hace poco yo estuve en un concurso de baile, estábamos en interiores, ¿no? El día estaba nublado, no habían prendido los reflectores, ¿no? Se estaban alumbrando solamente con la luz que entraba por las ventanas de arriba del auditorio. Y obviamente aquí la persona está en movimiento, baila, se mueve, no piensa en ti ni nada, piensa en ganar el concurso. Y entonces yo le subí, trabajé con la Panasonic G5 Mark II y trabajé a 500 de velocidad, ¿no? Con mi lente Sigma a 2.8, ¿no? Y le puse ISO de 1000, 2000, ¿no? Y en ese momento, o sea, y yo tenía un buen congelamiento, he logrado buen congelamiento. Y ya terminando el día ya notaba alguito de ruido en mis fotos. Pero si esto obviamente vas a usar el micro 4 tercios con ISOs altos, ¿no? En interiores y para fotografiar algo en acción, ¿no? Algo de acción, algo de movimiento, pues ahí te va a ir mal. Ahí te va a ir mal. Y yo sí he tenido oportunidad donde he tenido que estar forzado a utilizar velocidades altas, ¿no? Obviamente sin flash, ¿no? En interiores, ¿no? Y subir el ISO mucho. Y me han salido con ruido cuando tenía mi APS-C. Pero ahora que tengo este full frame, voy a poner algunas imágenes en pantalla para que vean. Realmente me han salido mis fotos limpias. Y esto para mí es, señores, un punto decisivo y definitorio. Así que pasamos a las conclusiones. Como ya más o menos deben estar suponiendo, yo no me compraría la Panasonic G9 Mark II. Y les voy a decir por qué, básicamente por 3 razones. Número 1, porque la Panasonic G9 Mark II, específicamente esta cámara, está al mismo precio en la actualidad, o casi al mismo precio que una S5 Mark II. Estamos hablando de unos $2.000 o de unos $1.800, ¿no? Por ahí van. Entonces, por un precio similar, ¿no? Yo preferiría comprarme una S5 Mark II, porque eso me da el segundo punto, que me da más flexibilidad para trabajar en ISOs altos, ¿no? Y obviamente me da más flexibilidad también para trabajar con videos de larga duración. Y esas son posibilidades que sí tiene la S5 Mark II. Y el tercer punto, no menos importante, es que no me compraría la G9 Mark II porque la G9 Mark II tiene el mismo cuerpo de la S5 Mark II. Lo hace igual de grande, ¿no? Sí, es cierto, le puedo poner lentes pequeños, mucho más pequeños, ¿no? Pero ya en su conjunto hace que para mí la configuración en sí, al ser un cuerpo más grande, o al ser un cuerpo del mismo tamaño, perdón, yo preferiría, por la misma cantidad de plata, ¿no? Preferiría comprar una S5 Mark II. O sea, si yo ahorita tuviera esos $2.000 y me dicen, ¿cuál compras? ¿La G9 Mark II o la S5 Mark II? Yo le agregaría 200 más y compraría la S5 Mark II X, ¿no? Que tiene más funcionalidades de video y otras cosas. O por último, por el mismo precio, compro la S5 Mark II. No compraría la G9 Mark II. Por las razones que he mencionado. Sin embargo, eso no significa que no voy a comprar o que no esté interesado en comprar una cámara micro 4 tercios. Sí quisiera comprar una cámara micro 4 tercios, pero obviamente que tenga 2 condiciones principales. La primera, que sea más barata, que sea mucho más barata que una full frame, ¿no? Y la segunda, señores, que sea más pequeña, para tenerla como cámara B, para sacarla a la calle, para hacer trabajos menores, para hacer trabajos con clientes entre comillas menos exigentes, para hacer trabajos en lugares donde de repente las condiciones de seguridad no sean tan buenas, donde yo puedo utilizar esta cámara que es más pequeñita, que es más barata, que tiene lentes más pequeñitos, y entonces yo pueda sacarla a la calle, pueda sacarla a tomar fotografía de calle,
pueda sacarla a un almuerzo, a una reunión de amigos, a un paseo familiar, y va a hacer que obviamente sea más cómoda, más versátil, y que si me la roban o si se pierde o se cae, pues no voy a perder tanto dinero como en este caso si le pasara alguna desgracia a mi S5 Mark II con el lente 24-70 f2.8, que juntos pues suman como unos $3.300, ¿no? Pero si yo pudiera comprarme una cámara micro 4 tercios más pequeña, más barata, con lentes más pequeñitos, sí compraría. Y tendría que ser Lumix, porque las prestaciones que nos dan las cámaras Lumix, la marca en general es muy buena. Son muy buenas esas prestaciones, quiero decir. Y eso me lleva entonces al siguiente punto, y que yo creo que en noviembre, ¿no? En este mes de noviembre, ya estamos en noviembre, o a fines de noviembre, dicen que se va a anunciar, señoras y señores, la Panasonic Lumix G100 Mark II. La G100 no me gustó nada, pero la G100 Mark II obviamente va a tener el autoenfoque por detección de fase y vendría a subsanar algunos errores que son críticos de la Panasonic G100 original. Así que nada, nos veremos o ya nos estaremos enterando cuando hagan el anuncio de esta cámara micro 4 tercios más pequeñita. Me hace recordar mucho a mi queridísima y recordada Canon M50, recientemente renovada con Canon R50. Se parece un poco en su forma y todo, y al tamaño y todo, a esta cámara, la Panasonic G100 Mark II. Así que nos veremos seguramente en ese video. Espero les haya gustado este review, este análisis, esta comparativa, este ranking. Espero les ayude a tomar una mejor decisión. Dejo a ustedes todas mis todo mi análisis, toda mi observación que he hecho, y como siempre el interés o mi intención es ayudarles a tomar una buena decisión al momento de comprar su cámara, y por supuesto para cuidar su dinero y hagan una buena inversión. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Espero no alejarme tanto tiempo. Hasta el siguiente video. Visiten mi sitio web mariobenitez.com, visiten iso100.p, visiten también mis redes sociales, y si les gustó este video, ya lo saben, denle like, y si no les gustó, denle like 3 veces. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad.